Hola, hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí otra vez de nuevo. Voy a hacer el segundo vídeo largo y más desarrollado del canal. Esta vez me he hecho un guión, me voy a apuntar todo para que no se me escape nada. Y hoy vamos a hablar de las comunidades de Castilla. La rebelión de las comunidades de Castilla, que ha sido entendida como una rebelión por el mantenimiento de los privilegios de la nobleza castellana, el descontento del pueblo, la creación e instauración de un gobierno justo en el cual Carlos V debía regirse según la ley castellana. Pues eso es lo que vamos a intentar eh, descifrar en este vídeo. Espero que os guste. He visto que el vídeo de Martín Lutero ha tenido este vídeo lo estoy grabando a 25 de junio. Ha tenido 45 visitas. Muchísimas gracias porque ha aumentado el porcentaje de personas que estaba viendo ahora los vídeos. Ahora antes tenía como un 0,5, un 2, un 3 y ahora es como un 8% de las personas suscritas que ven los vídeos. Así que os lo tengo que agradecer a todo el mundo. Bueno, todo comienza con la coronación de Carlos V en el año 1516. Carlos V tenía en ese momento 16 años. Con 16 años esta se coronó en la iglesia de Santa Gúdula, que era la catedral de Bruselas. Y este hecho es bastante importante porque ya inicia un reinado truncado, porque tradicionalmente el monarca castellano debía tomar la posición del trono, pues obviamente en Castilla. Y el hecho de que se hubiera proclamado fuera de Castilla, en un territorio extranjero, que ni siquiera en ese momento pertenecería ahora que Carlos V era y sería futuro emperador, de lo cual hablaremos más tarde, y sería rey de Castilla, pero en ese momento no era ni siquiera territorio bajo la jurisdicción de la corona. Una cuestión que causó mucho descontento por parte de los grandes de España. Los grandes de España eran los miembros de la nobleza que habían obtenido, valga la redundancia, la grandeza, que se equiparaban a como si fuesen parientes familiares reales del monarca, y se dirigía a ellos como si fueran sus primos, como el caso más famoso y el que todavía pervive a día de hoy, que ha tenido un gran patrimonio y que precisamente en Sevilla tiene una casa muy grande, es la familia de la Casa de Alba, los Álvarez de Toledo. Bueno, pues Carlos V llega a desembarcar en Asturias y de nuevo otra vez la vuelve a pifiar el pobre porque piensan que es una persona desconocida, porque llega con su séquito francés que está presidido por Guillermo de Croix, que es un personaje muy importante, era el señor de Chievres, un territorio, no sé si un territorio francés, porque de hecho los flamencos tenían muchos intereses inmobiliarios y de tierras en Francia, y eso le provocará a Carlos un conflicto importante cuando tenga que dialogar con Francisco I, al cual derrotará y capturará en la famosa batalla de Pavía en 1525, del cual he hecho un short. He publicado un short el jueves, no sé, este vídeo creo que lo voy a publicar el viernes, sobre esa batalla, que es una de las más reconocidas por parte de los tercios españoles. Luego habla, bueno, eso, llega a Asturias. Sé que estoy pidiendo mucho, bueno, me lo han comentado. Voy a intentar reducirlo lo menos posible. Llega a Asturias y es recibido literalmente a palos en el puerto en la ciudad portuaria a la que llega. Y además, su viaje había sido postergado y retrasado por parte de la nobleza castellana, porque no querían que Francisco Jiménez de Cinero, que en ese momento era el regente, llegara a conocerlo personalmente. Y finalmente Cisneros muere y no logra conocer personalmente a Carlos porque temían que pudiera ejercer mucha influencia sobre él. Luego cuando llega Carlos, se reúne y se dedica a reunirse con las cortes de los diferentes reinos. Se dirige a Aragón, luego a Valencia, para obtener el impuesto tradicional que la corte concedía al inicio del reinado de cada monarca, que era el servicio ordinario. Luego existía un servicio extraordinario que se obtenía a través del voto en las cortes, a través del rey también repartiendo una serie de privilegios y prebendas a los miembros más importantes de la corte, que estaba formada por el brazo de los eclesiásticos, de la nobleza, y del tercer estado de la llamada conocida como burguesía, la época moderna, del cual hay mucho debate al respecto, tema del que no voy a tratar hoy. Y precisamente esta recaudación les causa ya de primeras mucho descontento, porque sabían perfectamente que este dinero iba a ser destinado para que Carlos V pudiera obtener el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que, como comenté en el vídeo de Lutero, necesitaba sobornar, básicamente, bueno, sobornar de manera subrepticia a los príncipes, a los 7 príncipes, a los 4 príncipes seculares y a los 3 eclesiásticos del Sacro Imperio Romano, que tenían el título de príncipes imperiales.
Y además precisamente estaba en competencia con Francisco I, que también tenía aspiraciones al trono. Y finalmente Carlos decide marcharse de España y en las Cortes de Coruña, que va a ser la ciudad desde la que desembarque y se dirija a Alemania, es una cuestión muy importante, porque Carlos V siempre estará mucho más orientado a sus intereses en el norte de Europa, ya que precisamente él era un aristócrata del norte de Europa. Se crió en la corte borgoñona. Su vida realmente culturalmente era un francés, y eso es algo que siempre le acarreará muchos problemas a lo largo de su reinado, aunque terminará instalándose a raíz de la rebelión de las comunidades de Castilla, estableciendo su sede fija, aunque será Felipe II, su hijo, quien establece la capital fija en Madrid en 1561. Finalmente desembarca en Coruña, pero durante el desarrollo de las Cortes en Coruña, no, perdón, no desembarca en Coruña, desembarca en Santiago, pero reúne las Cortes en Coruña, las últimas Cortes que realiza antes de marcharse y obtener el título imperial. Hay dos procuradores. Los procuradores eran los representantes de cada ciudad que tenían el privilegio de tener representación en las Cortes, que eran un total de 18. Bueno, en este momento eran 17, pero posteriormente se añadirá la 18ª, que sería Granada, cuando adquiera mayor entidad jurisdiccional. Y los dos procuradores de Toledo estaban descontentos ante las exigencias económicas del monarca. Y al partir, Juan de Padilla, que era el regidor, uno de los regidores del Cabildo Municipal de Toledo, el regidor sería el equivalente en nuestros días a... Bueno, lo voy a explicar para que lo entendáis. Sería una suerte de concejal, era una suerte de concejal que se reunían en la sala capitular del Cabildo Municipal y tomaban las decisiones. También existía el jurado, que era un cargo de elección popular, aunque al final pasaba con todos los cargos públicos no eran públicos porque no existía una concepción de la administración pública, porque se obtenían a través de contactos familiares o por la compraventa de los mismos. Y finalmente Juan de Padilla se proclama en rebeldía en favor de la comunidad, y con la famosa consigna que era muy repetida en aquel entonces durante todo el antiguo régimen, tanto en España como en el resto de países, del resto de monarquías europeas de la Edad Moderna, que era viva el rey y muerte al mal gobierno. Esto era una expresión política, una máxima política que se utilizaba para hacer una crítica en directa al monarca, aludiendo a los consejeros y a las personas que rodeaban al soberano, las cuales se les consideraba que la habían corrompido y que lo tenían prácticamente secuestrado, y que hacían con él y deshacían a su voluntad. Luego tendríamos que hablar, bueno, de los personajes más importantes de la corte flamenca y que tienen un papel importante en la comunidad de Castilla. Tenemos que hablar de Adriano de Utrecht, que será uno de los gobernadores interinos y también será cardenal de Tortosa. Y luego será futuro papa, que es el conocido como Adriano VI, que morirá de forma muy prematura una vez que ocupe el cargo, y básicamente fue designado para favorecer los intereses de los Habsburgo, tanto en Europa como en el ámbito católico, porque hay que tener en cuenta ahora que los luteranos se están expandiendo en el resto de Europa, y eso está reduciendo el campo de influencia de la Iglesia Católica en todo el continente. Tenemos a Adriano de Utrecht. Luego tendríamos a Guillermo de Croix, que era el señor de Feria, que hay un famoso poemilla de la época, en el cual decía que si te encontrabas con el señor de Chevres, las monedas que se te iban a salir volando, básicamente. Además es un personaje muy interesante porque su sobrino quiere acceder al primado de Toledo, el cual será un objeto de un gran conflicto entre María de Padilla, porque María de Padilla, que era la mujer de Juan de Padilla, que será Toledo será de hecho el último bastión, el lugar donde comienza la rebelión y el último lugar donde termine, porque María de Padilla resistirá en el Alcázar de Toledo. Y esto se pudo conseguir precisamente porque en el año 1521, ya después de la represión de la batalla de Villalar, el 23 de abril, que hace un par de meses se conmemoró el aniversario de la batalla. No fue realmente una batalla, porque las crónicas dicen que a los ejércitos comuneros los cogieron por la espalda en un intento de escapar desde la ciudad, desde Tordesillas hasta Ávila. No, perdón, desde Tordesillas, no, de Torrelobatón hasta Ávila, que había sido originalmente la sede de la Junta Suprema del Reino, como se la apellidó. Porque luego se trasladará a Tordesillas, que era donde se encontraba la
verdadera reina del reino, que era Juana, la llamada Juana la Loca, que era la hija de Carlos V. Juana la Loca recibe a Juan de Padilla, que fue el que encabezó la revuelta de las comunidades y fue siempre el principal protagonista, aunque luego saldrá Pedro Girón, que era un gran aristócrata que se introdujo, que fue aceptado como capitán general y lo sustituía temporalmente, pero finalmente Juan de Padilla volverá, porque Pedro Girón se alineó finalmente con el bando realista. Bueno, al final Juana la Loca, la madre, aunque realmente nominalmente era la reina, de hecho en la época se dirigían a Carlos V como su Alteza y a la reina como vuestra majestad, como forma de hacer de menos a Carlos V por su juventud y por su desprecio a las tradiciones y costumbres castellanas. De hecho, de hecho la nobleza tiene un papel, aunque esta rebelión tiene un carácter hasta cierto punto antiseñorial, porque los comuneros se rebelan ante el aumento del poder de los señores feudales, que durante los Reyes Católicos han sido parcialmente sometidos gracias al marco de la justicia real. A la muerte de Isabel la Católica se produce un aumento de ese señorío jurisdiccional que literalmente acorrala territorialmente a las ciudades, y son precisamente las ciudades y los grandes entornos urbanos donde precisamente las oligarquías, que son las que encabezan este movimiento, aunque tienen un factor popular importante, sobre todo la ciudad de Valladolid, que tuvo un papel muy importante porque se organizó a través de las cuadrillas, que era una forma tradicional que tenía las ciudades medievales en caso de revuelta o de injusticia ante los actos de un gobierno considerado corrupto, utilizando el lenguaje actual, aunque luego la palabra corrupción en esa época se podía entender en un sentido moral, pero en un sentido administrativo de que el dinero se desviase a intereses privados, porque no había una concepción de ese dinero público. Luego ¿de qué más tenemos que hablar? Ya os he comentado ya unas cuantas cosas. Bueno, sí, la intervención es a raíz durante una cuestión que afecta en la política exterior a la rebelión de las comunidades, que Carlos V se encuentra en el Sacro Imperio, está tratando de convencer a Lutero para que renuncie a su locura revolucionaria de descalificar a la Iglesia y considerar al Papa como si fuera el representante del Anticristo en la Tierra. Y en 1521, aunque ya se ha logrado reprimir la revuelta, Francia invade Navarra, porque sabéis, Navarra estaba desde 1512 integrada al reino de Castilla, ya que el duque de Alba, durante el reinado de Fernando el Católico, conquistó el reino de Navarra, aunque en ese reino se conservó muchas de las costumbres, de las instituciones. De hecho, el Consejo de Navarra es el único consejo territorial que tenía su sede precisamente en el reino donde se gestionaban esas cuestiones, en dicho consejo. También había una facción de la nobleza navarra, que siempre había estado históricamente mucho más vinculada con el sur de Francia por cuestión territorial que con la castellana, y consideraban que iba a proteger mejor mucho sus fueros que una monarquía como la castellana, y más con la visión habsburguesa, creo que no sé si existe el término, con la visión habsburguesa de centralización y de aumento de la autoridad monárquica. No sé si se me ha quedado algo más en el tintero. Hemos hablado de la batalla de Villalar. Bueno, yo creo que sobre todo tendría que explicar ahora las causas. He hecho un desarrollo un poco rápido, yo creo, del episodio, pero pienso que en líneas generales lo hemos abarcado todo. La conclusión tras el final de la revuelta, por cierto, María de Padilla se marcha al exilio a Portugal, y de hecho Portugal tiene un papel medianamente importante porque en esta época no existía un ejército regular acantonado en su cuartel. No, además teniendo en cuenta que en este momento además se está produciendo la conquista de México por parte de Narcontés, que no es poca cosa. O sea que en este momento la monarquía está pendiente de lo que ocurre en el otro lado del océano Atlántico. Se tiene que preocupar de lo que va a pasar poco después en Italia, porque Francisco I la va a volver a invadir en otra más de las sucesivas guerras italianas que Francia
ejecutó para poder ocupar Italia, especialmente el norte de Italia, en su pugna con el dominio español en el sur y la supremacía de los ejércitos españoles desde el reinado de Fernando el Católico. Y además con toda la cuestión luterana. Y claro, cuando llega Carlos V aquí y se encuentra el panorama, aunque han conseguido imponerse, gracias al apoyo de Adriano Utrés, que era su gobernador, aunque luego se añadieron a dos, que eran el almirante de Castilla, que era el almirante Enrique, y el condestable de Velasco, que eran dos de los grandes linajes de la monarquía. De hecho, la situación fue tan crítica que la corte, que estaba instalada en Valladolid tras el incendio de Medina del Campo, en el intento del capitán de los ejércitos reales, que había forzado al cabildo a que les entregase unas piezas de artillería que había en el interior de la ciudad, y finalmente terminó incendiándola. De hecho, tenemos que recordar que Medina del Campo era la principal feria comercial de Castilla y posiblemente en aquel momento de las más importantes de Europa occidental, equiparadas a la de Champaña o de Saint-Denis en la Baja Edad Media. Era el principal centro de reunión de las mercancías y los grandes capitales europeos. Y de hecho se cargaron toda la mercancía que había en aquel momento y causó una pérdida de millones de maravedíes. Y de hecho, precisamente por el incendio de la feria, Valladolid se levantó en arma. En un principio, claro, se había mantenido leal porque era la sede de la corte en aquel momento, estaba la chancillería en una ciudad institucionalmente muy sólida. No es a lo mejor como Toledo, que podía tener motivos más importantes. O por ejemplo la ciudad de Soria, que es una cosa que se me ha olvidado, que otro de los motivos por los que se recibe con desprecio a los flamencos es porque mucha parte de ese dinero que se destina se exporta a la corte flamenca. Y claro, como podéis imaginar, el gasto de la corte flamenca en detrimento de la castellana y la imposición de los valores culturales borgoñones en la corte, eso causó un descontento por parte de la élite, pero también por los sectores productores, como por ejemplo los productores de tejidos o de paños en Segovia, que en este momento Segovia, aunque hoy en día forma parte de esa famosa España despoblada, en la España interior, pero en aquel momento era la parte más densamente poblada de toda la península ibérica. El fenómeno demográfico actual se remonta, bueno, ya en esta época empieza a desplazarse la población en Andalucía, que por cierto en Andalucía hubo un pequeño conato, sobre todo en Sevilla, dirigido por Juan de Figueroa, que era el hermano de Duque de Arcos, de la familia Ponce de León, que se erigió como capitán del general de la comunidad y del rey. Es decir, que el término la comunidad no era incompatible con la fidelidad del rey. Precisamente estaban muy conectadas, porque la comunidad era la comunidad política, formada por los ciudadanos del municipio, que estaban obligados a defender, porque igual que debían obediencia al rey como vasallos jurídicos, ellos también tenían unos privilegios, unas libertades, como se hablaban en la época. Las libertades eran entendidas como privilegios particulares y privados, no la libertad en el sentido liberal de la capacidad del individuo de poder desarrollar su vida de forma autónoma sin que ninguna entidad externa le dé su consentimiento. Hemos hablado de Segovia, hemos hablado de Valladolid. Zamora también tiene un papel importante porque aquí aparece un personaje maravilloso que es Antonio de Acuña, que con 60 años, el tío iba allí con el caballo, a la tierra de Campos, que era un territorio muy reprimido por la justicia señorial, que es uno de los motivos por los que en el campo, sobre todo en esta región en concreto, en la comarca de Tierra de Campos, que era un territorio muy amplio, pues este señor fue allí y fue ardiendo todo y todo y todo. Y de hecho este se peleó con la que hemos hablado antes, con María de Padilla, para obtener el primado de Toledo. Y también porque y en competición con el sobrino de Siebres. Bueno, aquí había una corrupción, por ejemplo, con el parte del séquito flamenco, con Loren de Gorrebot. A ese señor le habían concedido una licencia para vender minería esclava en el momento de que se inicia la construcción del mercado esclavista en el Atlántico. Aunque finalmente la licencia se la vende a Jorge de Portugal, que es el alcaide del Alcázar de Sevilla, que también participa aquí en la Comunidad de Castilla. Aunque bueno, el pobre le ocurre que a Juan de Figueroa lo coge le asalta el Alcázar, se queda con él, aunque dura 24 horas, porque los hermanos Tello, Garce y David Tello, con sus clientelas, financiadas por el duque de Medina Sidonia,
el gran rival del duque de Arcos en la ciudad de Sevilla, los dos grandes linajes que habían provocado los conflictos de banderías, porque las comunidades de Castilla es en parte un conflicto de banderías para resolver los litigios entre los oligarcas de los grandes municipios castellanos, pero sobre todo mesetarios, porque la comunidad de Castilla es un fenómeno principalmente de las dos grandes mesetas. En Andalucía no logró imponerse no hubo una gran revuelta porque la nobleza territorial tenía un control social muy arraigado. También es verdad que las condiciones estructurales, tanto sociales como económicas y demográficas, porque las grandes rebeliones se producen en las grandes concentraciones de población, que era sobre todo en aquella época, pues las ciudades de las que hemos hablado, Toledo, Segovia, Valladolid, Zamora, en parte también León. En Galicia hay algún conato. Bueno, en Valencia hay un fenómeno análogo, pero que tiene un matiz bastante diferente y tiene una vinculación más conectada al resquemor que había con los conversos. Bueno, de hecho hay una interpretación de la historiografía que dice que la comunidad de Castilla estuvo hostigada impulsada de manera subrepticia por los conversos, aunque pudieron participar como un grupo social activo más. Lo cierto es que no había algo que los diferenciase como para querer incentivar especialmente que eso ocurriese, porque era realmente un descontento general en todo el reino de Castilla. Y bueno, hablando de... se me ha olvidado comentar también que en Portugal se me ha olvidado comentar el papel que tuvo relevante porque envió una serie de tropas en apoyo a los regentes. Y con todo lo que esto implica luego en las relaciones diplomáticas y matrimoniales, porque como sabéis, Carlos V se casará 5 años después en nuestra ciudad, la ciudad de Sevilla, con Isabel de Portugal. ¿Y qué más? No sé si tengo que contar algo más. Bueno, como otro personaje del que se me ha olvidado hablar, yo creo que he tocado ya los principales, es el infante de Granada, porque aunque se ha querido dar de la rebelión de las comunidades como revolución, realmente no fue una revolución porque no querían cambiar el orden establecido, sino más bien que se renovase y volviese a los fundamentos políticos de los reinos anteriores, especialmente el de los reyes católicos, como los grandes garantes de la justicia regia frente a los abusos de la justicia señorial. Porque estaba el recuerdo de que la pérdida de legitimidad de la autoridad monárquica hiciera que se volviera a producir los grandes conflictos nobiliarios de los siglos XIV y XV, los cuales fueron resueltos por Isabel y Fernando. Porque de hecho ya en el reinado de Isabel y Fernando, sobre todo cuando muere Isabel, que es la gran figura, la reina, que es la soberana efectiva de Castilla, porque Fernando es solo el rey. Es solo el rey. Ay, ¿cuál es el término? No lo recuerdo ahora mismo. Era el rey. Me ha salido todo, pero era el rey consorte. Era el rey consorte de Castilla. Y solo ejercía la potestad plena en Aragón. De hecho, la situación previa a las comunidades es la que os estoy hablando. Muere Isabel, reina Juana, se la considera inválida, reina su marido Felipe, el padre de Carlos, y muere porque se bebió un jarro de agua. Dice la crónica que se bebió una jarra de agua fría. Y el tío se murió después de jugar a la pelota. Y aunque se piensa que lo envenenaron, yo pienso que se envenenó. Porque morirse por un jarro de agua fría es bastante, yo creo, de agua congelada es bastante complicado. Y más si fuese en verano, porque sabiendo, pues sabía aquí cómo está el agua en verano, tío. No se puede beber del grifo, tío. Bueno, del grifo no, de la fuente, de lo que usaran en aquella época. Y finalmente Fernando vuelve, se hace regente, pero muere también. Y además, de hecho, a la nobleza castellana no le hace ni pizca de gracia que un rey aragonés, por mucho que hubiera hecho un enlace dinástico, no dejaba de ser un rey extranjero, aunque perteneciese a la dinastía Trastámara. Perdonad, me ha vuelto a pasar lo mismo, tío. Es que he perdido el tornillo. He perdido el tornillo y no consigo solucionarlo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer unos segundillos. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? 24 minutos. Más o menos como el vídeo anterior. Y bueno, termina muriendo Fernando el Católico y asciende Cisnero, con el cual siempre había tenido sus rifirrafes. Y de hecho, uno de los grandes motivos por los cuales
la rebelión de las comunidades triunfa es porque no hay una fuerza armada permanente en Castilla, la cual Cisneros había intentado paliar porque existía una guardia de Castilla, pero eran unos 2000 efectivos. No era realmente mucha cosa. Y más teniendo en cuenta que en aquella época cómo funcionaban los ejércitos, que era bastante anárquico, y sobre todo teniendo en cuenta los intereses que había en ese momento, especialmente en Italia, que era donde estaban encantonados principalmente los soldados españoles, y también en América, aunque en menor proporción. De hecho, un vínculo que podemos establecer para comprender el marco global es que cuando Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz en 1517, que la había hecho de forma ilegal porque el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, no le había concedido el permiso para iniciar la conquista de la península, del territorio mexicano, aunque posteriormente, a raíz del éxito que tuvo y de la enorme potencial territorial y de riquezas en materia de plata, los reyes católicos pues terminaron aceptándolo y se constituyó en forma de comunidad. De hecho luego en el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XVIII y más en el XIX, los liberales tendrán a los comuneros como los grandes los últimos defensores de la libertad frente al el desarrollo del absolutismo monárquico, que terminaría, según la historiografía liberal, que terminaría por matar, por rematar la última oportunidad que tuvo la futura España, porque en esta época existía España como concepto geográfico, no como unidad política, porque existían reinos con sus respectivos derechos y leyes y costumbres diferenciadas y que coexistían, pero que al mismo tiempo pues entraban en choque. Y yo creo que no sé si tengo algo más que hablar. No, eso es todo por hoy. Creo que el próximo vídeo voy a hablar de... Voy a hablar, no de los comuneros, pero voy a recomendar libros de historia de la España moderna. Que de eso tengo por un tubo. De hecho, por aquí, ahí os voy a enseñar un día todo lo que tengo. Iré haciendo una reseña poco a poco. No sé si hacerla en forma de short o en forma de vídeo largo, porque hice el primer vídeo de Maquiavelo, que ha tenido 29 visitas, pero como no hice la miniatura, pues ha tenido un poquito menos de repercusión. Pero ya me decís, si alguien me escribe un comentario, da su opinión, escribidme en la caja de comentarios y por favor, activad la campana, porque todavía veo que la mayoría de los suscriptores no ven el vídeo. Yo entiendo que cada persona se suscribe por el contenido que a uno le interesa. Que yo también hago lo mismo. Yo sigo un montón de gente y veo lo que me interesa, lo que me sale a mí lo que me sale ahí a mí de ahí. Y bueno, espero que haya gustado y espero que haya mejorado con respecto al siguiente vídeo. Así que hasta luego.